¿no te gustaría saber cómo está constituida tu personalidad? ¿A usted le gustaría? Me encantaría. ¿Sí? Saber ¿O una por dosis de qué? ¿O por qué se detona tu ansiedad? Y ahora Para me vos, gustaría saber. ansiosa. Ahora. Para meternos en esta pregunta le damos la bienvenida a Federico Fros Campelo, que nos presenta su nuevo libro, Mapas Emocionales. ¿Cómo llegamos a sentir lo que Bienvenido. Gracias. Fede. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Meli, por tenerme acá. De verdad, un placer, favor. ¿eh? Buenísimo. ¿Las emociones las ordena el corazón, como dice la tradición, o la versión amorosa de todo, o el cerebro? Hay una versión nueva, que es la que nos da la ciencia, que es que el cerebro te manda los cambios. El cerebro se El encarga cerebro, de todo. sí. Obviamente, si no tenés cuerpo, sonaste, porque no podés actuar esos cambios. Pero el cerebro se encarga, como vos decís, Mili, de todo. De todo. Sí, sí. ¿Y cómo un ingeniero industrial vos ¿Viste qué termina escribiendo un libro sobre emociones? ¿no? Es que desde que hace, mira, más o menos 8 años me interesé mucho en tratar de aplicar una visión de procesos y de sistemas que a veces suena muy rimbombante, pero simplemente ver cómo ciertas causas y efectos pasan en el cerebro. Bueno, aplicar esa visión en vez de en la parte práctica de una industria o cómo hacer un producto, de por qué funcionamos así. La parte mecánica, ¿Cómo digamos. funciona? La parte, claro, interna nuestra. Y la verdad que las emociones a veces tienen mala fama. Primero porque se dice que se oponen a la razón, después porque se dice que las emociones ¿No se oponen a la razón? no se oponen a la razón. De hecho, emoción y razón, van de la mano, exactamente. Y a veces al revés, la razón empieza a actuar como abogado defensor para justificar por qué nos sentimos Pongo como un ejemplo práctico. Claro. Jugador al final de un partido, le ponen un ejemplo. micrófono, perdió, le cobraron un penal sobre la hora y está recaliente. Claro. Y actúa como leche hervida, dice un montón de cosas y una hora después dice, no, tenía las pulsaciones altas, me preguntaron en ese momento, a lo mejor no debía haber dicho lo que dije. ¿Eso es producto de una emoción que el cerebro no puede controlar? Exactamente, más que no controlar las emociones, perdón, como son el resultado de la evolución, nos hacen sentir que en el momento que estamos sintiendo una emoción, lo único que vale es esa situación. Estés enamorado o estés recaliente porque perdiste el partido o tengas envidia de otra persona porque hizo algo que vos... Una pelea Exactamente. No lo podés con controlar, la pareja digamos. de una persona con la que estás bien. En ese momento estás mal. Te peleas, discutís y realmente no podés salir de ese tema. No ponés es verdad, eje, es verdad. No podés, no pasa, ponés foco pasa. en otra cosa. Tal cual. Y sabes que hay un ejemplo bárbaro que me gusta decir mucho que se llama el de inercia emocional. ¿Sí? ¿Viste como un tren de carga que es difícil de parar porque viene a 90 kilómetros por hora y viene con un peso enorme? Bueno, el cuerpo tiene una fisiología que responde a los comandos del cerebro. El tema es que el cerebro va muy rápido y la fisiología del cuerpo después demora en poderse restablecer. Si vos te recontracalentaste con tu pareja, pero después entendiste la lógica de la discusión y pensás que está todo saldado, tu cuerpo sigue activado con hormonas del estrés, sigue agitado y eso el cerebro lo mide. Las manos transpiradas. Tal hay cual. reacciones. El cerebro lo mide y dice, pará, si está nervioso el cuerpo es porque hay que seguir peleando. Y ahí viene la macana, el desfase entre la información del cerebro y la especie de tónica. ¿Y cómo o de manejamos química. entonces esas emociones? ¿Ccómo se puede ¿Se manejar? educan? ¿Se pueden Totalmente. educar? De hecho, mi laburo de los últimos 7 años es precisamente lo que pongo ahí en el libro. Y si entendemos qué funciona por debajo de nuestras emociones, tenemos la mitad de la carrera ganada. Digamos que las emociones se sienten y están al nivel de la superficie, pero debajo del nivel del mar hay un montón de cosas que flotan abajo, como un iceberg, imagínate. Y esos son como los titiriteros de las emociones. Por ejemplo, así como hay personas que van a Alcohólicos Anónimos, hay personas que en Estados Unidos o en otros países, incluyendo la Argentina, van a tratar de dominar su ira, su tendencia a la explosividad. Exactamente. De hecho, mira, sacaste un tema fenomenal que es el enojo. A mí me preocupa mucho en la sociedad en la que vivimos que está todo muy irascible. La gente se agarra a piñas en cualquier lado o se insulta en el subte, en el colectivo, en el bondi. ¿Qué pasa en el enojo? El enojo no es... Paso a paso. Ahí está. ¿Cómo es? Me encantó. No es una caja negra, es una secuencia de procesos. Por debajo de lo que sentimos hay una función emocional, un programa emocional, ya que hablamos en términos ingenieriles, ¿no? Sí. Que hace que vos te enojes. Y es el siguiente, el dolor. El circuito cerebral del dolor emocional, que de hecho, entre paréntesis, comparte recursos físicos con el circuito del dolor físico, porque el cerebro procesa en áreas semejantes, tiene muchas cosas en común a su vez con los recursos del cerebro para enojarse. Conclusión, cada vez que te enojas es porque sentís que alguien te está hiriendo, perjudicando. No hay nunca un enojo sin dolor. Y saber eso es buenísimo, porque vos la próxima vez que te vayas a calentar con alguien vas a decir, para pucha, tenés que entrenarte, ¿no? Es cuestión de cómo ir al gimnasio. Sí. Si querés tener abdominales, tenés que ir a hacer abdominales. Y hay algo que
que leí en una nota que habías dado y que comentabas que me interesaba, que hablabas de que las emociones también se inculcan. Digo, a nosotros nos van poniendo determinadas cosas para sentir desde que estamos en la cuna. Por ejemplo, ¿no? los hombres no lloran. Por ejemplo, los hombres no lloran. Claro, tal cual. Exacto. ¿Cómo hacemos, digo, para agarrar de esas emociones que nos inculcan, quedarnos con las que nos hacen bien y después poder soltarnos las que no nos sirven para nada y nos terminan molestando más que ayudando muchas veces? Fundamentalmente las emociones son estos programas que funcionan por debajo más todo el bagaje de aprendizaje que desde chico tenemos. Entonces uno no solo trae emociones de origen, sino que aprende a cómo desarrollar las emociones, en qué circunstancias y todo. El punto es conocer estos programas y practicar caso a caso cómo moderarlos. Porque si fuera por nosotros, al no conocer estas cosas que llevamos debajo, le damos rienda suelta a la impulsividad. De hecho, muchas veces se dice: ventila el enojo que después se te va. Y no, hay estudios científicos que dicen y muestran explícitamente que si vos le das rienda suelta a la calentura, no se te va por este tema de la inercia emocional que te decía recién. Ahora, Termina siendo el ingeniero Barreda, el odontólogo Barreda. Sí, si le das rienda suelta a la calentura en lugar de aplacarla. como un caso hiperextremo. O un ¿no? día de furia. No, quiero decir que hay gente que cultiva eso, no, hay que expresarlo. Cuando estás enojado tenés... Y a veces No. convendría que no. Y hay Tal algo cual. también mucho, a veces peor que el enojo, el miedo, las fobias. Exactamente. También se pueden controlar, más allá de que hay tratamientos, qué sé yo, psiquiátricos, terapéuticos, ¿uno las puede manejar? Sí, efectivamente, hay métodos para controlar las fobias que los terapeutas aplican, que por ejemplo parten de uno que hace ya 20 y pico de años fue muy efectivo y lo desarrollaron a partir de ese, que se llama desensibilización sistémica. Básicamente una fobia es, de alguna manera tu cerebro tácitamente, sin que te dieras cuenta, o sea, por debajo de esa superficie, aprendió a condicionarse y a tenerle miedo a algo que es inofensivo. Suponete en un espacio cerrado, a viajar en subte, lo que los tipos A terapeutas... subirse a un avión, a tomar un ascensor. Exacto. Lo que los terapeutas hacen es tratar de hacerte sentir bien en circunstancias semejantes, en vez de hacerte sentir mal. Es decir, condicionarte, pero al revés. Porque el miedo y la angustia son constitutivas, son normales. El problema es la sobredosis del miedo o la Correcto. angustia. Si no tuviéramos miedos o angustias, no podríamos escapar de un predador cuando lo viéramos, o no Claro. podríamos temer a la oscuridad y a las alturas, que imagínate, evolutivamente era un bajón. Si estabas en una oscuridad total de la sabana africana hace 40.000 años, no sabías dónde estaba el tigre. El que no ahí, tiene así. miedo no es valiente, sino inconsciente. Totalmente. Esa Sí. es la Ah, eso verdad. me gustó. Claro. O Hay gente que dice no tengo disfuncional. miedo a Sí, o nada, es un disfuncional, tal inconsciente. cual. Tal cual. O Tiene un disfuncional. Tiene un problema. Ahora, recurrentemente te hemos preguntado, ¿y cómo hacemos? Claro. Bueno, insisto, hay que saber qué pasa por debajo. Además de comprar el libro. quiero Además de decir. comprar el libro, Claro. por Es una supuesto que... posibilidad, ¿no? ¿Cómo hacemos para controlar, en todo caso? Nuestro cerebro se diferencia del resto de los animales porque la capa más pensante que tiene los lóbulos prefrontales que están acá en la frente es la más grande de todo el reino animal. Nosotros somos los seres más pensantes que existen y al mismo tiempo los seres más emocionales que existen en el planeta Tierra. Al poder pensar y sentir al mismo tiempo hay conexiones de ida y vuelta. Entonces una emoción puede hacernos meter la pata hasta el cuadril o planificar una respuesta puede hacernos resolver. La cuestión es saber cómo nos pasan las emociones y entrenarnos. No solamente leer y tirarse en un sillón así. Hay que Ejercitarlo, laburar, tal laburarlo. cual. Laburar. Y guarda con Laburarlo. sentir demasiado todo el tiempo y mucho, porque también puede ser un problema. Sentir es una forma de decirlo, de estar con la emoción al borde todo el tiempo. Y sí, Conocemos personas así. No sé, ¿de No. quién estás hablando? ¿Por qué No, estás yo hablando estaba de mí? pensando ¿Por qué? en un poema famoso de Rubén Darío que se llama Lo Fatal, que dice: dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de estar vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Alguien que dice: dichoso el árbol. Se merece. Eso para bien, ¿no?